Buen día, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conversación en el marco del Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Mi nombre es Mari Carmen Díaz y tengo el privilegio de formar parte de la International Association of Eating Disorders Professionals como directora de Asuntos Internacionales. Hoy nos reunimos desde distintos países y contextos, unidas por un mismo propósito que es visibilizar, reflexionar y actuar frente a los desafíos que representan los trastornos de la conducta alimentaria en nuestras comunidades. Esta mesa redonda busca generar un diálogo auténtico entre los chairs de IADEP de habla hispana, que desde sus diferentes experiencias y realidades culturales trabajan diariamente para crear conciencia y combatir el estigma que todavía rodea a estas enfermedades. Durante este tiempo escucharemos las voces, experiencias y perspectivas de cada participante, quiénes son, qué desafíos se enfrentan en su labor clínica, cómo podemos seguir construyendo espacios más humanos, más empáticos e inclusivos para quienes viven con un trastorno en la conducta alimentaria y sus familias. Gracias por acompañarnos hoy y formar parte de esta conversación tan necesaria. Espero que este encuentro nos permita no solo compartir experiencias, sino también fortalecer la comunidad de IADEP en español comprometida con la salud mental y los trastornos de la conducta alimentaria. Así es que comencemos esta charla informal entre nuestros chairs de América Latina y de habla hispana. Y me gustaría comenzar esta mesa redonda. Si nos pueden platicar quiénes son, a qué se dedican, cuántos años tienen en el campo de los trastornos de la conducta alimentaria. No sé quién quisiera comenzar. Yo empiezo, Mari Carmen. Hola, Muchas gracias. hola a todas, hola a todos. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Yo soy Rosana Mauro, soy de Costa Rica y llevo desde el 2002, 24 años de estar en el campo de los trastornos de conducta alimentaria y en IADEP desde el 2005, que fue mi primera asistencia a un simposio en Miami. Apenas chiquitita empezando IADEP. Soy nutricionista, especialista en trastornos de conducta alimentaria, apasionada de estos trastornos, es lo que más veo en mi práctica clínica y he tenido la oportunidad de certificarme como especialista, como consultante, supervisora de IADEP también, por lo cual una parte importante de mi trabajo, además de la clínica, de atender a los papás, a la familia, hacer grupos por una maestría en psicología grupal que tengo, es también divulgar información de alta calidad. A partir de cursos, a partir de supervisiones a aquellos de ustedes que quieren certificarse, que se apasionan, igual que todos los que estamos acá, y que quieren aprender cada vez más de este campo tan bello. He ocupado diferentes roles en IADEP y creo que es una organización maravillosa, así que luego hablaremos de eso. Lo que puedo decir es que lo más importante para mí en el campo de los trastornos de conducta alimentaria es que si entramos en este tema, en esta área, de verdad estemos comprometidos y que inspiremos la recuperación total, ¿no? Justamente hoy le pedí a algunos pacientes escribir algo acerca de su proceso. Y veía ahorita, mientras esperábamos, un mensaje de una paciente que, no les miento, o sea, tiene 22 años, está en su maestría en psicología clínica y le empecé a ver antes de sus 15 años, o sea, tiene 7 años en tratamiento. Y terminó la frase con una frase de Carolyn Costin que me encanta y que yo le he mencionado desde el día uno, que dice: la única persona que no se recupera es la que deja de intentarlo. Hoy prácticamente recuperada, feliz, realizada. Entonces, ese es el mensaje que yo quisiera dar de todo este tiempo que he pasado en el campo, y para aquellos de ustedes que están empezando, que se están inspirando, que no saben si entrar, es un campo apasionante y quienes estamos acá sabemos que el apoyo entre todos nosotros profesionales hace la diferencia. Entonces, bueno, eso es un poquito de quién soy yo, no nos voy a aburrir con el currículum, pero esa es mi experiencia. Gracias. Muchas gracias, Rosana. Aridia, ¿nos quisieras compartir? Hola a todos, para mí es evidentemente un gustazo siempre estar aquí hablando de trastorno de conducta alimentaria. Yo soy de República Dominicana, tengo 22 años trabajando TCA allá
Soy médica, soy nutrióloga clínica, especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Tengo en IADEP desde el 2013, me parece, 2012-13. Y de verdad que ha sido una experiencia hermosa, eh, de la belleza de trabajar en comunidad. Nunca estamos solos. Y eso en este campo es valorado inmensamente, porque es un privilegio tener compañía y colegas de alto nivel que te ayuden en este proceso. Eh, Así que qué bueno que están aquí, qué bueno que vamos a hablar de trastorno de conducta alimentaria, qué bueno que hoy es 2 de junio, y que esto se va a repetir tantas veces sea posible, tantas veces se necesite que se hable de trastorno de conducta alimentaria para sanar. Eh, Sobre todo por una frase que es importantísimo entender justamente en este tiempo. El sufrimiento no tiene necesariamente la forma del cuerpo que imaginamos. Entonces, todo pudiera ser diferente. Así que nada, esta soy yo. Muchas gracias, Ari. Victoria, si quisieras compartirnos. Sí, claro. Un gusto estar aquí también. Hola a todas. Bueno, mi nombre es Victoria, soy de São Paulo, Brasil, y trabajo en consulta privada con adolescentes y adultos, principalmente en el campo de los trastornos de la conducta alimentaria, la imagen corporal y la relación emocional con la comida. Y hoy mi enfoque está basado en la terapia cognitivo-conductual y también participo de pesquisas sobre los TCAs en la Universidad de São Paulo de manera voluntaria. Además, hoy tengo un podcast donde hablo sobre salud mental, imagen corporal y los TCAs para ayudar a llevar información basada en evidencia a más personas de una manera más informal. Y bueno, para mí hacer parte de IEDEP ha sido muy importante. Ingreso muy recién acá, pero trabajar con los TCAs creo que es muy significativo y también podemos sentirnos solitarias. Entonces, esta era mi sensación antes de ingresar acá. Y especialmente en países como Brasil, donde todavía enfrentamos muchos desafíos relacionados al estigma, la formación profesional y el acceso al tratamiento también. Entonces, IADEP me ha permitido conectar con ustedes, profesionales de diferentes partes del mundo, y aprender con ustedes también, con personas que admiro. Y es importante porque es un espacio que me ayuda a recordar que no estoy sola en esta misión. Entonces, más que una organización profesional, para mí ha sido de facto una comunidad, un espacio a donde puedo seguir creciendo, compartiendo experiencias y sintiéndome acompañada por personas que entienden la importancia de este trabajo. Entonces, estoy muy agradecida de estar aquí y de poder aprender junto y compartir también mi visión con ustedes. Muchas gracias, Victoria. Tu español es increíble. También tenemos que Gracias. decir gracias por hoy comunicarte precisamente también en español. Nos acompaña también la doctora Gloria Dada. Gloria Dada, ¿nos quisieras compartir un poquito de ti, dónde vives, qué haces, desde cuándo estás en el campo de los trastornos de la conducta alimentaria, para después pasar a otros temas como los desafíos que cada una de ustedes enfrenta en sus países? Bienvenida, Gloria. ¿Soy solo yo? Creo que Victoria, La comunicación no está tan buena. Es el que término, tiene el micrófono cerrado. sí, ¿no? Y el término ahora que utilizamos se congeló, ¿no? Pero ya no. Hola, Gloria. Te podemos ver. ¿Cómo está?
Bien, yo creo que está intentando Gloria poder conectarse. La tecnología no tiene palabra, ¿verdad? Entonces, desde que yo ingresé al puesto como directora de Asuntos Internacionales y pude tener conversaciones uno con cada uno de ustedes, para mí fue sorprendente la respuesta sobre los desafíos que enfrentan cada una de ustedes. Me gustaría que comenzáramos con esa conversación y después decirles precisamente qué fue lo que escuché, ¿no? De parte de cada uno de ustedes, obviamente no de todos, pero Ari, en República Dominicana, ¿cuáles crees que son los desafíos que los profesionales se enfrentan ahí? Bueno, yo diría que el desafío más grande es el reconocimiento temprano del trastorno de conducta alimentaria. Se da muchas vueltas y vueltas antes de entender la enfermedad como tal y, y se le estigmatiza mucho de está en una etapa de adolescencia, esto es un asunto de voluntad. Entonces yo diría que lo más que se necesita es reconocimiento temprano de una enfermedad. Yo cada vez que puedo lo digo en las conferencias de que en el mundo médico nosotros decimos mucho que diagnósticos que no conocemos, diagnósticos que no vamos a encontrar, porque no sabemos qué estamos buscando. Y yo creo que lo más necesario siempre es reconocimiento del trastorno de conducta alimentaria. Saber qué estoy buscando, la probabilidad de que exista y no pasarle el paño tibio. Y yo creo que esa es una de las cosas que República Dominicana, con este boom de cómo se supone que se debe de ver el cuerpo, a veces nosotros disfrazamos mucho para no llegar quizás al momento doloroso de que puede estar viviendo un trastorno de conducta alimentaria. Eh, bueno, y mis compañeras no me dejan mentir, son enfermedades complejas, son enfermedades severas y entender la probabilidad de que un paciente tenga un trastorno de conducta alimentaria es doloroso hasta para para el médico que lo está viendo, para el tratante. Entonces, eso significaría tomar medidas importantes de equipo multidisciplinario, de muchas cosas. O sea que yo diría que de las cosas más importantes es reconocimiento temprano y el manos a la obra, sin eh, sin eso de sabotear el proceso. Eh, eso yo diría que es uno de los desafíos más grandes que tenemos en República Dominicana, además, por supuesto, eh, de que haya más personas que sepan de TCA, de que haya más equipos que trabajen con trastorno de conducta alimentaria, que cada vez haya más equipos multidisciplinarios viendo con el ojo clínico de la probabilidad de un trastorno de conducta alimentaria. Eso yo diría que es uno de los desafíos más grandes que tenemos en República Dominicana. Ya, muchas gracias, Ari. Bueno, continuamos. Victoria, en Brasil, ¿qué crees que es el desafío o los desafíos? Bueno, los desafíos son varios. Yo preparé como un listado con los que pienso que son los principales. Brasil ya tiene una larga trayectoria en el tratamiento de los TCAs. El primer centro especializado fue creado en 1986 y desde entonces se han logrado avances importantes. Sin embargo, los TCA siguen siendo poco reconocidos y poco estudiados en comparación con otros trastornos de salud mental acá en nuestro país. Y aunque la conciencia sobre el tema ha aumentado y los datos muestran que afectan a una parte importante de nuestra población, todavía enfrentamos importantes barreras para el acceso al tratamiento. Uno de los principales desafíos es el estigma. Acá muchos profesionales de la salud reciben una formación limitada sobre los TCAs durante sus estudios de grado. Yo, por ejemplo, en mi formación no recibí ninguna información sobre los TCAs y como consecuencia, la identificación, el diagnóstico y la derivación al tratamiento suelen ocurrir de manera tardía. Un otro desafío importante es la creencia de que los TCAs solo afectan a un determinado tipo de persona o género, y esto contribuye al subdiagnóstico en personas con cuerpos más grandes
hombres, adultas y personas de diferentes contextos socioeconómicos. Y también existen importantes brechas en la investigación. Gran parte de la literatura brasileña se centra en la identificación de síntomas y la validación de instrumentos de evaluación con los pacientes, mientras que todavía contamos con pocos estudios sobre tratamientos adecuados a nuestro contexto cultural. Entonces, acabamos utilizando modelos internacionales de Europa o Estados Unidos, lo que no estaría tan adecuado para nuestra realidad. Y el contexto brasileño también presenta características particulares. Acá vivimos en una cultura donde existe una fuerte valorización de la apariencia física, y los procedimientos estéticos. Y las conversaciones sobre cuerpo son muy frecuentes, pero las conversaciones sobre los TCA siguen muy limitadas. Las personas aún no entienden muy bien de qué se trata, y cómo identificar de manera más temprana. Y por eso muchas personas retrasan la búsqueda por ayuda, porque creen que no están suficientemente enfermas, porque no encajan en estos estereotipos asociados a los TCAs o porque temen ser juzgadas. Y por eso el estigma no solo afecta la percepción social de los TCAs, pero también afecta directamente el acceso al cuidado, la detección y las posibilidades de recuperación. Bueno, para finalizar, considero que una de las mayores oportunidades que tenemos en Brasil es avanzar la concienciación hacia el acceso real al tratamiento. Y también necesitamos de más formación profesional, más abordajes culturalmente sensibles y una mayor disponibilidad de servicios especializados. Muchas gracias, Victoria. Gloria, ¿cómo estás? ¿Has tenido tema con la tecnología, que no a veces no ayuda? Perdón, pido disculpas porque realmente no sé, tuve muchos problemas, no sé por qué, no las veía, no les escuchaba, pero bueno, ya aquí estoy, más tranquila. Muchas gracias. Qué bueno verte, qué bueno que estás con nosotros. Si nos quisieras contar, como te preguntaba hace un instante, quién eres, cuánto tiempo tienes en el campo de los trastornos de la conducta alimentaria, para que nos vean en este video, pues las conozcan, sepan quiénes son y dónde están. Pues muchas gracias. Bueno, yo soy Gloria Dada, soy especialista en trastornos de conducta alimentaria, soy psicóloga. Como me decía una colega, justo esta semana mi práctica clínica en este campo acaba de cumplir la mayoría de edad. Tengo de trabajar en esto desde el 2005, así que son oficialmente 21 años de dedicarme a esto. Y bueno, tengo el gusto y el privilegio de formar parte de esta comunidad, como escuché decir a Victoria, que es IADEP, que nos permite estar en contacto cuando la tecnología lo permite, que nos permite seguir creciendo juntas, juntos y seguir también tratando de hacer conciencia y de buscar mejores oportunidades para nuestros consultantes y sus familias. Tú eres chair junto con Kenia Salazar. Sí. Soy co-chair para El Salvador, para IADEP. Y sí, bueno, me imagino que muchas de las cosas que no logré escuchar por este fallo que tuve serán desafíos que compartimos en muchos sitios de Latinoamérica y El Salvador no va a ser la excepción. Creo que también por esto ser parte de una comunidad internacional que nos permite ir buscando respuestas que pueden ser aplicables a más de nuestro ámbito de trabajo concreto es muy enriquecedor también. Muchas gracias, Gloria. Rosana, ¿nos quieres compartir cuál es la experiencia en desafíos en Costa Rica? Sí.
Estos conversatorios tenemos varios años haciéndolos y mi historia sigue siendo muy parecida. Queriendo decir, seguimos con los mismos desafíos. No tenemos política nacional para detección temprana y acompañamiento, tratamiento para quienes sufren con un trastorno de la conducta alimentaria. No tenemos ningún programa institucional más que el del Hospital de Niños, pero se nos acaba a los 13 años y 11 meses. Tenemos una brecha en donde los adolescentes que se enfermen de cualquier problema de salud mental no tienen dónde acudir. Y eso incluye los trastornos de conducta alimentaria. No tenemos profesionales formados a nivel institucional, a nivel de la seguridad social, para detectar, referir a un centro de atención y brindar un apoyo, un acompañamiento eh, basado en evidencia. Um, y eso lleva a que, aunque afortunadamente sí hemos mejorado en concientización, por el esfuerzo conjunto de profesionales en el área privada que nos interesa, haya muchísimo desconocimiento. Entonces, lo que decían todas, lo comparto. Quizás pienso que es una fase que se va a sobrepasar solita luego que se sale del colegio, se cumple cierta edad. Quizás pienso que como soy adulta, mamá, no puedo tener un trastorno de conducta alimentaria. Quizás creo que como soy hombre y soy heterosexual, van a pensar que si tengo un TCA, soy homosexual o de la población diversa y por lo tanto me da vergüenza ir a buscar tratamiento. Entonces tenemos mucho estigma todavía. Y yo diría que uno de los desafíos principales es que como no hay atención en la seguridad social, o sea, no hay una atención universal de prevención primaria o secundaria y de atención, muy pocos pueden acceder a un tratamiento interdisciplinario basado en evidencia con especialistas de larga duración, que sabemos que eso es lo que se necesita para una recuperación. Entonces nos están quedando muchas personas que van cronificando su trastorno, que además sabemos que transcurre por mucho tiempo sin tratamiento y además como comorbilidades serias, ¿no? Con depresión, con ansiedad, eventualmente con trastorno de personalidad, por lo cual estamos bajando la funcionalidad de esas personas. Y la salud mental es un reto que creo que abarca a todos nuestros países y que aún no recibe la atención que requiere. Hemos dado pequeños pasitos como que en diciembre justamente se presentó la Política Nacional de Salud Mental y se estableció un pequeño apartadito que habla de que existen los trastornos de conducta alimentaria. Ahí por dicha tuve la dicha de ayudar a ese pequeña contribución, pero es una pequeña parte. ¿Por qué? Porque cambia la administración, cambia la política, vienen otras personas y eso se queda un documento precioso que todos vimos en un lanzamiento lindísimo, pero no lo operacionalizamos, ¿verdad? Entonces, genera frustración porque pasan los años y las décadas y seguimos parecido. No hay asignación de presupuesto porque no existe una concientización de su existencia y no hay datos de prevalencia, porque nunca se ha hecho un estudio de prevalencia. Más que en el 2008, un cuestionario SCOF que se aplicó en una encuesta nacional de salud de nutrición hace 18 años. Eso es lo único que tenemos. Del resto tenemos solo pequeñas encuestas de riesgo, ¿verdad? De tesis universitarias, de esfuerzos aislados. Entonces, creo que Centroamérica me acompaña y el Caribe me acompañan en este mismo reto. Lo hemos conversado y de ahí la importancia de unir fuerzas, porque lo digo sinceramente, si no fuéramos una cantidad de profesionales contados con las palmas de la mano, que estamos haciendo voz y ruido y concientización, ni siquiera se sabría qué es un TCA. ¿Un TC qué? Le dirían a uno, bueno, un TCA. Ya sabemos qué es un TCA. Ahora sí, ¿cómo lo tratamos? ¿A dónde accedemos? ¿Cómo bajamos los costos? ¿Cómo lo universalizamos? Todo eso lo tenemos de reto ahora.
wow, ¿no? Y con ustedes como profesionales de más de 20 años en el campo, ¿cómo han visto, obviamente, toda esta experiencia de los desafíos? Decía Rosana, Gloria, comparte también Centroamérica, el Caribe. ¿Qué piensas tú al respecto de los desafíos en El Salvador? Que comparte, me imagino, algunos obviamente con Rosana en Centroamérica. Pues efectivamente, yo creo que compartimos muchos de esos desafíos. Yo escuchando a Rosana, aparte que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dice, bueno, y habla de, tenemos un único estudio de prevalencia en Costa Rica, que desde hace más de 18 años, y lo dice con pesar, pues ya es más de lo que otros tenemos, que creo que cuando empiezas a sentir un poquito de envidia por estudios hechos hace casi 2 décadas, es que no vamos muy bien, ¿no? Que no le estamos pudiendo poner la atención a un fenómeno tan grave como este como deberíamos. Efectivamente, necesitamos incidir más en términos de qué pasa con nuestras políticas públicas en términos de salud mental en general, y de TCA en específico, ¿verdad? Necesitamos también ir cambiando esta idea equivocada que se tiene de cómo lucen las personas que tienen un TCA, como si fuera algo que podemos diagnosticar a ojo cuando vemos pasar a alguien por la calle. Porque hay algo que es muy importante, y creo que antes lo decía Victoria, y Rosana también lo dice, y es que en nuestro campo la detección precoz y la intervención temprana van a tener realmente una incidencia en los resultados del tratamiento. Entonces, todo lo que ocurra que pueda prolongar los tiempos desde que surge el trastorno hasta que alguien lo detecta y esa persona puede realmente tener servicios de salud con un equipo multidisciplinario especializado, es crucial. Ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos equipos multidisciplinarios especializados? ¿Qué pasa cuando los que hay son todos privados y tienen unos costos demasiado elevados para países con unas situaciones económicas bastante poco favorables, ¿no? Ahí hay un tema de desigualdad, de acceso a un tema de salud que debería ser universal en realidad, porque nadie decide tener un trastorno de conducta alimentaria. Rosana nombraba el estigma, el daño que hace cuando quien padece este trastorno cree que no entra en un estereotipo y por lo tanto no identifica, ¿no? Rosana decía, yo soy mamá, tengo 40 y pico de años, ¿cómo voy a tener un TCA si esto es de niñas adolescentes? Yo soy hombre. Esto es interesante. Antes, hace un montón de años, y mantuvimos este dato intacto, yo no creo que lo hayamos revisado hasta no muy recientemente, decíamos, un 1% de las personas que tienen un TCA son varones. Ahora sabemos que eso ya no es un 1%, 3 de cada 10. O sea, pasamos de un 1 a un 30% de personas con trastornos alimentarios son hombres. Y además ha cambiado también lo que entendemos, también los clínicos, que es un trastorno de conducta alimentaria. Porque, por ejemplo, en la estadística del 1%, estábamos considerando anorexia-bulimia, pero cuando hablamos, por ejemplo, de trastorno por atracón, que es un trastorno muy frecuente y que además es mucho más frecuente en hombres que en mujeres. Entonces, estamos hablando de cosas que son más recientes en nuestro campo, que nosotros los que nos especializamos en esto, definitivamente tenemos que saber, pero no lo sabe ni la población común, voy a decir, pero es que el problema es que tampoco lo saben otros profesionales de salud en general. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que quien padece este tipo de, voy a decir, combinaciones sintomatológicas menos reconocibles para el usuario, no va a venir directamente a buscar nuestros servicios, sino que va a pasar
por consejeros escolares, por ejemplo, en el caso de menores de edad, va a pasar por pediatras o por médicos de familia, que como no encajan en el estereotipo, ni los detectan, ni les toman importancia a su queja o a su demanda, y además posiblemente los discriminan minimizando su malestar o minimizan el malestar del menor hacia la familia, que entonces la familia deja de buscar ayuda, porque si viene una mamá, por ejemplo, con un chiquito, con un TERIA, con un ARFID, al pediatra y le dice, es que el niño no está comiendo, solo quiere comer pan, queso y galletas de arroz. Y el pediatra dice, bueno, mientras coma, señora, usted es una exagerada. Esa señora ya no va a ir a buscar ayuda con otro profesional porque le están diciendo que el problema lo tiene ella. Es decir, creo que tenemos un desafío muy importante a nivel de educar a nivel amplio. Sí, formar especialistas sería fantástico. Ahora, yo creo que hay un caso previo a eso, y es educar a profesionales en salud en general, a gente que tiene que ver con educación, ir a tocar esos sectores que es más probable que puedan tener un ojo más educado y detectar de forma precoz. Porque si no detectamos, tampoco es muy apetecible para los profesionales especializarse en una patología que aparentemente no es muy frecuente ni es muy preocupante. Y el nivel de impresión que se llevan quienes están en atención primaria y entienden luego un TCA. Nunca se me olvida un taller que di en el 2016, 15 me parece, a los médicos de atención primaria en República Dominicana. Fueron 2 días de taller, vinieron varios médicos, evidentemente, pediatras, ginecólogos, cirujanos, había muchos médicos de primera línea, ¿verdad? Y hablarles de TCA en ese momento era hablarle en un idioma no entendible para ellos totalmente. Sí sabían que había desnutrición, sí sabía que había obesidad, pero ¿y qué es esto? Y nunca se me olvida, en primera fila estaba un doctor que no recuerdo ahora mismo su especialidad, si era cirujano o era pediatra, y decía, y se le salían las lágrimas y decía, yo solamente me estoy dando cuenta de la cantidad de metidas de pata que he dado con tantos años teniendo en mis manos pacientes con trastorno de conducta alimentaria y simplemente siguen caminando porque no los he podido detener y no tenía el conocimiento para detener el referimiento a tiempo. Y algo que tú decías, Gloria, imagínate, con ese referimiento a tiempo en un equipo multidisciplinario que ya se puede hacer. ¿Y qué es a tiempo? Porque la data dice que el paciente con TCA llega a consulta 2 años después de haber estado en medio del TCA. 2 años es mucho. Eh, y se supone que ya con todo este tipo de información, con todo lo que nosotros manejamos en redes sociales, con todo lo que se habla, con todos los talleres, con todos los demás, se supone que deberíamos ya empezar a ver el TCA. Y miren que lo estoy empezando a ver de a poquito, no mucho. Una mamá trayendo una niña que probablemente está siendo demasiado picky para comer y ya están alertas con ciertas cosas. Ya no hay tanta negación en algunos momentos, en algunos estatus sociales, en algunas situaciones, pero seguimos con una data real de 2 años, todavía antes de sentarse en un consultorio a ver la probabilidad de un trastorno de conducta alimentaria. Y a veces la intervención, perdón, de algunos profesionales por desconocimiento, seguramente no por mala intención, pero puede ser no solo inefectiva, sino iatrogénica, puede causar daño. Yo he visto enfermeras, médicos incluso, llevando a la niña que está ingresada por un riesgo agudo en el hospital, por un TCA, levantarla de la cama y llevarla al reparto de oncología para que vea niños que tienen problemas de verdad, a ver si se le quita el capricho, claro, pero es una problemática de la comprensión que puedan tener de lo que le está pasando.
calculemos que estamos hablando de personas que tienen una alta desregulación emocional, una baja autoestima, una tendencia a la autoculpabilización, en fin, o sea, todo esto lo que va a hacer es sumar a la gravedad del problema, no disminuirlo, ni siquiera dejarlo igual, sino que estamos creando de verdad un monstruo bastante mayor. Sí, y en cuanto, digamos, el tema del estigma que ya han tratado de alguna u otra forma, ¿puede haber estigma dentro de la misma familia? Que la misma familia no considere que esta persona tiene una enfermedad compleja. ¿Han tenido ustedes ejemplo de algo que haya sucedido dentro de una familia? Claro, yo creo que las familias siempre tratan de hacer lo mejor que pueden según las herramientas que tienen y según el conocimiento que tienen, ¿no? Si no tenés herramientas y tenés incluso un desconocimiento por experiencias previas negativas, por sesgos propios, podés pensar que eso no me puede pasar a mí. Si mi hija lo que está queriendo hacer es ser sana, no necesita esa ayuda tan especializada e intensa que ustedes dicen, ¿no? En mi familia no hay trastornos, en mi familia somos sanos. No sé por qué este niño, esta niña, esta persona salió así, ¿verdad? Como que es algo que surgió de la nada. Y por eso una parte sumamente importante del trabajo que hacemos como clínicos es la educación a la familia. Sin educación no hay avance. Y a veces podemos ver que la familia necesita igual o más acompañamiento que la persona que está sufriendo el problema, ¿no? Es Eh, así. entonces, realmente la familia necesita aprender que hay una parte genética importante que viene desde el cableado neurobiológico, por decirlo, digámoslo así, pero que nadie es culpable, que yo como mamá, papá no quise que mi hijo se enfermara, que mi pareja se enfermara, sino que hay una serie de factores que se juntan para que una persona vulnerable termine con un problema. Entonces, ayudamos a que la familia se desculpabilice y se convierta en nuestro aliado, esa es la verdad. Yo creo que sin titubear, digo que el acompañamiento de familiares, amigos, tribu en general es la parte más importante del proceso, porque estos procesos prosperan, los trastornos prosperan en la soledad. Ahí empiezo a sentir que para qué, que no vale la pena, que esto es muy difícil, que qué vergüenza. Y realmente cuando ayudamos a que la familia desestigmatice el problema, va encontrando soluciones. Después de todo, ellos son los que están el 24 horas del día con su familiar que está pasando por un problema difícil. Y creo que uno de los retos más importantes que tenemos es que muchas veces hay trastornos dentro de la familia. Y si no hay trastornos, hay comportamientos desordenados. Estamos en keto eterna. En estos días vi a un paciente muy valiente, hombre de 28 años, que se acercó y dijo, creo que desde toda la vida he tenido papás que tienen un trastorno de alimentación. Y hasta ahorita que me voy a casar, me doy cuenta que yo no quiero arrastrar esto a mi familia, que le estoy afectando a mi novia y que he vivido con papás que pasaron una dieta keto. Me decía, yo no sé lo que es el arroz, yo no sé qué son carbohidratos. En mi casa hay proteína y vegetales, algunos, porque ni la zanahoria podemos permitir, ¿no? Entonces, igualmente nos toca ser muy compasivos y muy empáticos con esa familia que quizás lo que está haciendo es defendiendo un problema propio y diciendo, me cuesta aceptar que quizás yo también tengo un problema. Entonces nos acercamos con mucha empatía, aceptando su vulnerabilidad, entendiendo que la familia no hizo nada por gusto y que pueden unirse a este proceso de acompañamiento para que tengan de vuelta a su familiar viviendo una vida plena, porque estos trastornos se recuperan y para ello necesitamos que el entorno cambie. Entonces, por supuesto, romper el estigma
acompañar, trayendo como aliados a esa familia y operar desde la recuperación posible, cambiando esos factores que están evitando que la persona esté mejor, para que la familia goce de un bienestar. Bien, increíble. Sí, sé que estamos un poquito ya acercándonos al tiempo de cerrar nuestra charla y me gustaría aprovechar unos minutos para que ustedes me compartan cómo ha impactado en su vida personal, profesional, ser parte de Ayat. Ay, pues yo quisiera compartir con ustedes algo muy importante, justamente por lo que estamos diciendo, los desafíos que supone trabajar en este campo, especialmente en sitios donde hay pocos recursos, hay poca oportunidad para actualizarse, para compartir casos o supervisar con expertos, etcétera. A ver, trabajar con trastornos de conducta alimentaria es un trabajo muy bonito, a mí me encanta lo que hago. Ahora, es una realidad. Los clínicos que nos dedicamos a esto nos toca sostener mucho malestar de parte de pacientes de altísima complejidad, con unos niveles de sufrimiento tremendos, que además tienen la mayor parte de las veces poca motivación al cambio, es decir, está uno tratando de sacarlos de un lugar tremendo para su vida y ellos quizás no quieren, no están listos. En fin, trabajar en esto de forma aislada me parece impensable. Me parece impensable. Y cuando en los sitios donde vivimos realmente no tenemos muchos aliados, voy a decir, el encontrar estos remansos de paz como esta comunidad, yo creo que es un regalo. Realmente lo mantiene a uno no solo actualizado, como decían, en el ámbito profesional es importantísimo, no voy a minimizar esto, pero para mí en el ámbito profesional, el no sentirme sola es realmente un regalo. Muchas gracias, Gloria. Ari, ¿quisieras compartirnos el impacto de Ayat? Sí, totalmente. Tener estos años perteneciendo a IADEP ayuda muchísimo, sobre todo en la educación continua, ayuda a entender el trabajo en equipo. Uno se hace familia. Y esto es muy bonito. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes. Nos importamos unos con el otro, aprendemos uno del otro. La cantidad de casos que probablemente le llegan a Rosana, a Gloria, que no me llegan a mí, pero a través de ella aprendo. Cuando lo exponen, cuando lo dicen, cuando cuentan. Eh, Vernos cada año nos recuerda que estamos atravesando el mismo Nilo juntos todos. Y uno no está solo. Trabajar en comunidad y absolutamente todo está hecho para hacerlo en tribu. Y esta es nuestra tribu. EADEP es nuestra tribu hace años. Y nos recuerda qué tan bien lo estamos haciendo o qué tantas cosas tenemos que arreglar. Esa supervisión entre nosotros mismos, entre la familia, como se hace también entre familias regular, normal, esperada, también se hace aquí. Y eso es bonito no sentirse aislado en un trabajo, como decía Gloria, que es tan demandante física, emocionalmente. Esto es todo el tiempo, esto no es un trabajo de cuando llegamos a consulta y cerramos la puerta, esto es un trabajo de todo el día, todo el tiempo, porque no trabajamos solo con el paciente, trabajamos con su comunidad completa. Y esto es, decía alguien el otro día, doctora, yo estuve con alguien eh, que me habló un poco de usted, ahora fue que yo entendí todo lo que realmente usted hace. Digo yo, es mucho. Entonces imagínense que todo eso realmente nos toque solo, que no tengamos todos esos chats que tenemos, que no tengamos todas estas reuniones que tenemos, que no encontremos educación continua, que no encontremos quienes nos sostienen en el proceso, y cómo te va a ti, y cómo te va allá, y cómo hacemos.
y no tenemos estas mesas redondas de exponer al otro de cómo esto se va resolviendo. Entonces, IADEP ha sido realmente un regalo precioso y un privilegio servir y estar aquí para ellos y para mis colegas, por supuesto. Gracias, Ari. Victoria, yo sé que recién te integras como chair. ¿Qué te llevó a buscar esta comunidad de AER? Sí, como yo comentaba antes, trabajar con los TCAs es algo que me apasiona profundamente, pero también es un campo muy desafiador y en muchas ocasiones, especialmente acá en Brasil, podemos sentir que estamos trabajando con recursos limitados, solas y nos bate como una desesperanza por veces. Entonces, AEDEP me permitió conectarme con profesionales de diferentes partes del mundo que sienten las mismas cosas que yo y por más que tengan 15, 20 años de carrera, como comentaban, y por más tiempo que tengamos en esta área, aún así existe inseguridad porque son trastornos complejos y que se actualizan con el tiempo. Entonces, las estrategias de tratamiento necesitan ser actualizadas también en tiempo real. Entonces, encontrar estas personas que comparten los mismos valores, sentimientos y el mismo compromiso que yo me hace sentir más segura y como más feliz también en mi práctica. Entonces, yo ahora me siento más acompañada y tengo esta sensación de pertenencia también, que es muy importante para quien trabaja en esta área. Gracias, muchas gracias, Victoria. Rosana, ¿qué me dices? Bueno, a ver, lo voy a dejar corto porque si no me quedo aquí por media hora más. ISDP es un espacio precioso. ISDP es una comunidad de corazón de personas que no solo tienen un trabajo, sino que han hecho de esta profesión una misión de vida y algo que conecta con propósito, ¿no? Desde ahí tener la oportunidad y he tenido la oportunidad de conocer a personas maravillosas que con solo verlas y sonreír ya nos conectamos y ya nos damos un poquito de bálsamo, un poquito de, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué traes sobre tus hombros, no? He hecho amistades maravillosas, he podido encontrar personas con las cuales hacer proyectos lindísimos, no por el dinero, no, es porque te nace devolver a la comunidad y porque sabes que quienes están ahí tienen tu mismo sentir. Y hay pues una plataforma para, como decían ustedes, no sentirte sola, saber qué es lo máximo, lo último que se está pudiendo experimentar para los trastornos de conducta alimentaria, no desde el estudio que me lo comprueba, sino desde la práctica clínica que se ha vuelto evidencia y que te permite conectar con ese método, con esa manera clínica de hacer las cosas. Y creo que la otra de las cosas súper importantes de ISDP es que te permite devolverle a la comunidad. Yo creo que todos los que estamos acá también queremos no solo atender a nuestros pacientes, sino que haya más concientización, que haya más entendimiento, que se dejen de hacer las cosas que no funcionan. Entonces todos dedicamos un poquito de nuestro tiempo no pagado por ese altruismo de ver que las cosas estén mejor. Entonces, realmente es un vehículo, ¿no? Es un vehículo y una plataforma preciosa para crecer, pero también para que las personas eventualmente puedan decir, tuve un tratamiento, tuve un equipo, tengo una recuperación y siento que todo es posible, ¿no? Que la vida funciona y que la vida vale la pena. Y eso solo lo hacemos con profesionales que están ahí. Solo lo hacemos siendo nosotros mismos los líderes que van generando una narrativa de conciencia, de amor, de clínica, de profesionalismo. Y ahí es de lo probé. Entonces, bueno, únanse todos los que puedan y los que quieran, porque realmente vale la pena.
Si no lo han hecho, que ya lo hagan, que se unan. Sí. Ya van tarde. Victoria, Gloria, querida Ari, Rosana, muchísimas gracias por su tiempo en este día tan especial. Les mando un abrazo enorme y seguimos en comunicación. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Ay, Gracias. gusto. Bye, Gracias. bye. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo.